bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. Le he titulado Dios ama con justicia y juzga con amor. Es importante esta palabra porque tenemos que entender el carácter de Dios para poder tener una buena relación entre el Señor y nosotros. Dios ama con justicia y juzga con amor. El amor y la justicia a veces nosotros vemos como que están en contra, como que el amor tira para un lado y la justicia va hacia el otro lugar. Empecemos diciendo que Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 8, lo dice así. Permítame leerlo en la Biblia. 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que antes de la creación ya el amor existía como parte de la esencia del carácter de Dios. Decir que Dios es amor no es una descripción de lo que Dios hace, sino de lo que Él es en su esencia. Cuando decimos que Dios es amor, estamos hablando de su naturaleza. Todo lo que Dios hace, entonces está movido por su amor. Su amor seduce, su amor conquista, su amor perdona, su amor restaura, pero también su amor enseña, exhorta, corrige y hasta castiga. Por un lado, el amor de Dios es bonito cuando está a nuestro favor, pero por otro lado, el amor de Dios no es o no pudiera ser agradable para nuestro ego, para nuestro yo. Porque ¿a quién le gusta ser exhortado? ¿A quién le gusta ser corregido? ¿Y a quién le gusta ser castigado? No, definitivamente que no. Entonces hay un aspecto del amor de Dios que nos es agradable a nosotros por ser seres humanos. Queremos lo bonito, lo que nos conviene. Pero hay otra parte del amor que es la corrección, que es la que no nos parece y no es, según nuestro propio criterio personal, agradable. Pero su amor es incondicional. ¿En qué sentido? De que su amor siempre lo va a dar el Señor, sin depender de nuestras faltas y de nuestros errores. No es que si nosotros le fallamos a Dios, Él retira su amor. No, Dios nos sigue amando con la misma intensidad y de la misma manera. Su amor es paciente para con nosotros, esperando que cambiemos, esperando que muchas veces nos arrepintamos, esperando que pensemos, que analicemos, que meditemos sobre nuestros caminos, nuestras decisiones y que corrijamos nuestro rumbo. Ahora, su amor es perfecto, no es el amor de Dios necesariamente el concepto personal que tenemos o que tú pudieras tener acerca de lo que es el amor. Sin embargo, el amor de Dios es perfecto, no es a nuestra manera, ni es como creemos que nos conviene o nos beneficia. Pero su amor, al ser perfecto, siempre buscará lo mejor para nosotros, aunque no necesariamente lo mejor sea lo que nosotros querramos recibir. Su amor lo llevó al Señor a entregar a su Hijo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Dios demuestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos acá que no es que nosotros
amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros, siendo nosotros pecadores, estando lejos de Dios. Él demostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Si conocemos ese perfecto amor de Dios, entonces veremos que ese amor perfecto echará fuera el temor. 1 Juan capítulo 4, versículo 18, permítame leerlo. 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Ok, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria a nuestro Señor. Ahora, la gracia, que incluye el perdón de Dios, la gracia, que incluye restauración, la gracia, que es aquello que recibimos sin nosotros merecerlo, es una expresión del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos a Dios demostrando su amor, y que su amor es primero que la gracia. Lo ve claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal intensidad, con tal grandeza fue su amor, que envió a su Hijo unigénito. Esa es la gracia, para que todos seamos salvos por medio de él, por gracia. Somos salvos debido a esa gracia, y esa gracia proviene también entonces del amor de Dios. El encuentro del amor con la justicia, estas dos conceptos que parecen polos opuestos a veces. En la cruz del Calvario, ahí fue el encuentro, se encontraron la justicia, se encontró con el amor de Dios. Juan 3:16, que acabamos de leer, cuando dice que Dios amó tanto que dio a su Hijo unigénito, nos amó de tal manera, con tal intensidad, con tal pasión, con tanto deseo, que envió a su propio Hijo. Pero fíjese que en su justicia Él no ignoró el pecado. Dios no ignoró el pecado. Jesús cargó con el pecado. Jesús cargó con la justicia que nosotros merecíamos, porque nosotros merecíamos la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si pecamos, nosotros tenemos la paga, que es la muerte, pero Jesús, el Señor, nuestro Padre eterno, nuestro Dios, proveyó a Jesucristo su Hijo para que pagara por nosotros, para que llevara el pecado, inclusive la consecuencia del pecado, que es la muerte. No es suficiente que llevara el pecado, tenía que llevar la consecuencia, la paga de ese pecado, que es la muerte. Eso lo dice claramente entonces aquí la palabra de Dios. Así que Dios no ignoró el pecado, sino que fue Jesús quien lo cargó con la justicia que nosotros merecíamos, que era la muerte. Dios aplica justicia, pero con amor. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha, y su amor quedó demostrado de la forma más sublime al desprenderse de su propio Hijo por nosotros. Así que Dios ama con justicia, sí, y juzga con amor. Para esto es importante también entender qué es la justicia. Hemos hablado ya qué es el amor, pero qué es la justicia de Dios.
La justicia de Dios es su carácter perfecto y recto, que discierne entre el bien y el mal y actúa con equidad y cumple sus promesas y advertencias sin favoritismo. Aspectos claves de la justicia de Dios es que es parte de su santidad. Dios no puede tolerar el pecado, pero tampoco actúa con crueldad ante aquel que merece el castigo. Sin embargo, Dios no es imposible, no puede tolerar el pecado por ser santo. Su justicia entonces es pura, imparcial y misericordiosa. Y cuando hablamos de que su justicia es misericordiosa, estamos diciendo que justicia se aplica con amor y no lo contradice. Su justicia no contradice al amor. Al contrario, su justicia nace de su amor. Esto es importante. Entonces, la gracia sí es una consecuencia del amor de Dios, pero también la justicia nace del amor de Dios. A través de la justicia Él corrige, Él protege y restaura porque ama. Aunque, como les digo, no todos estamos muchas veces felices cuando somos corregidos, pero claro, estamos felices cuando somos protegidos, cuando la justicia es positiva, por así decirlo. Cuando la justicia nos restaura, estamos contentos y felices, pero cuando la justicia nos corrige y la justicia nos tiene que a veces que castigar, porque Dios al que ama, al hijo que recibe, que ama, lo castiga si es necesario. Ahora, esto no se gana por obras. La justicia de Dios se recibe por fe en Jesucristo. La justicia de Dios, quien pagó el precio por nuestros pecados, es la justicia salvadora, la justicia de Dios. Sin embargo, es cierto que aquí el pecado lo lleva Jesús, pero es la justicia de salvación, la que nos redime y nos quita las consecuencias del pecado, que la paga del pecado es muerte, porque Jesús lleva ese pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, nosotros, cada vez que cometemos un pecado, pedimos perdón al Señor, pedimos perdón a Dios, para que el pecado sea imputado en Jesucristo. Sin embargo, después de haber recibido a Jesucristo, nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias. Y a veces, para un hijo de Dios, para un cristiano, esas consecuencias pueden ser muy graves. No podemos pretender querer que además de que el Señor nos salve, nos quite de las consecuencias de nuestras propias decisiones, de nuestras propias faltas, de nuestros propios errores. Sí, podemos orar pidiendo misericordia para que la consecuencia de estos pecados no sean tan drásticos en nuestra vida. Creo que todos lo podemos hacer y lo hemos hecho más de una vez, pero cuando se aplica por consecuencia la consecuencia de ese pecado, lo que ese pecado va a provocar o puede provocar, puede ser inevitable en nosotros y tenemos que lidiar entonces con esas consecuencias. Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el fundamento de su trono. Misericordia, es decir, amor y verdad, van delante de su rostro. Entonces su trono está fundamentado en la justicia y en el juicio. Él es juez, pero delante de su rostro va primeramente el amor, es decir, va la misericordia y la verdad. Dios en su justicia castiga y condena porque Él es santo y justo. Sí, no solamente castiga, sino que la justicia puede condenar. Cuando el ser humano desprecia el amor de Dios, cuando el ser humano desprecia el regalo de Dios, desprecia la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, pues entonces se atiene al castigo y a la condena. Dios no puede ignorar la maldad
y dejarla impune. Sin embargo, su castigo no es vengativo, sino correctivo y redentor para sus hijos, aunque no se ha visto así para aquellos que lo rechazan. La condena eterna es real para quienes rechazan su gracia, pero Dios no se complace de la muerte del impío. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. En su justicia, Dios ofrece salvación antes de ejecutar el juicio. La justicia de Dios siempre busca reconciliación, siempre busca salvación antes de que se ejecute la condena. Dios castiga el pecado, pero ofrece gracia antes del juicio. Su justicia es firme, pero también con misericordia. Quiero que veamos dos ejemplos. Un ejemplo de justicia con amor y otro ejemplo de amor con justicia, porque el tema de este mensaje es Dios ama con justicia y Dios juzga con amor. Veamos el primer ejemplo de justicia con amor. Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 8. Voy a buscarlo aquí. Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vean que Cristo no muere por sus hijos. Cristo muere por los impíos. Jesús muere en la cruz por toda la humanidad. Hay algunos dicen que Jesús murió solamente por los que son salvos. No, Jesús muere por los que son salvos, pero también por aquellos que no son salvos. Jesús muere por todos los impíos. Y aquí lo dice el versículo 6, vuelvo a repetir, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, difícilmente alguien va a morir por alguien bueno. Pero pudiera haber alguien, pero que muera por los que no son buenos. ¿Quién? Es lo que está diciendo acá. Porque aquí dice que Jesús murió por los impíos, por los que no son buenos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que vemos aquí el acto más profundo, que es el juicio con amor. ¿Lo ven? Dios no ignora el pecado, lo juzga con toda severidad, pero en lugar de condenarnos directamente, pone el castigo sobre su Hijo, ofreciéndonos a nosotros entonces salvación. La cruz, en otras palabras, no es solamente redención, es juicio con amor. Dios no ignoró el pecado, lo pagó con la sangre de su Hijo, y en ese pago nos ofrece a nosotros vida eterna, si es que nosotros queremos recibirla, si es que el ser humano decide a favor del ofrecimiento de Dios. Ese es el ejemplo mayor de justicia con amor. Veamos ahora un ejemplo de amor con justicia. Eso lo podemos ver en Éxodo del capítulo 32 al 34. Obviamente no vamos a leer aquí 3 capítulos o 2 capítulos, pero aquí el pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, lo que hace es que fabrica un becerro de oro y lo adora. Traiciona el pueblo de Dios a Dios, habiéndolo Dios sacado de Egipto. Dios en su justicia declara que el pecado merece castigo, pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. ¿A cuál carácter? Al carácter del amor de Dios. Entonces Jehová, Éxodo capítulo 32 del 9 al 10 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos. Bueno, y la ira de Dios era tal que quería destruirlos. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que hace al final el Señor? Aunque había intención, había un deseo
de destruirlos por el pecado y formar una nueva nación con Moisés, aquí primeramente no ignora Dios el pecado y lo que hace es castigar a los responsables de ese pecado. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, versículo 35. Pero también Dios muestra su amor escuchando a Moisés, perdonando al pueblo y renovando el pacto otra vez. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34 del 6 al 7 de una forma muy clara. Y dice así: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Ahora, cuando aquí dice misericordioso, es equivalente al amor, amoroso, por así decirlo. Jehová, Jehová fuerte, amoroso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, es decir, grande en amor y verdad, que perdona la iniquidad, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él no va a tener inocente al culpable. Bueno, para salvación, para efectos de salvación está Jesucristo. La culpa se le imputa a Jesús para todos aquellos que creen y quieren recibir la salvación de Dios. Pero los pecados que cometemos nosotros ya en Cristo son imputados en cuanto a la consecuencia del pecado. Si pedimos perdón, sí, se nos limpia del pecado, pero hay consecuencias de esos pecados. Y a veces cuando el pecado permanece, entonces hablamos de puertas abiertas. Decimos que el cristiano abrió puertas y no las ha cerrado. ¿Por qué no las ha cerrado? Por diversas razones. Y cuando no se cierran las puertas, entonces el enemigo, nuestro enemigo, Satanás, sus demonios y aún los brujos, tienen derechos legales sobre nosotros, porque tenemos una puerta abierta. Entonces, si no confesamos el pecado, no podemos ser perdonados. Y si no somos perdonados, tenemos puerta abierta. Si tenemos puerta abierta, tenemos un derecho legal que le hemos dado a nuestro enemigo sobre nosotros. Y así funciona el cristianismo. Nosotros no debemos darle derechos legales. Para eso tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Sin embargo, teniendo a Jesucristo, podemos pedir perdón por nuestros pecados, pero hay consecuencia. La consecuencia de haber pecado, Dios no la quita. Jesús no la quitó en la cruz del Calvario. La consecuencia, no la consecuencia del pecado que produce la muerte, sino la consecuencia del pecado que trae otro tipo de resultados, consecuencias físicas, humanas, materiales o de otro tipo por las acciones que cometemos. Somos responsables entonces de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. Hay responsabilidad en nosotros porque hay consecuencias. Si no hubieran consecuencias, entonces no seríamos responsables de nada. El responsable sería hasta Jesús, porque si Jesús lleva toda la consecuencia de nuestros errores, pues entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obviamente, nosotros cargamos con una responsabilidad por la cual Dios nos llama a ser santos, por la cual Dios nos quiere evitar toda una serie de problemas que pudieran venir sobre nosotros. Si nuestra vida está complicada, está enredada con diversas situaciones, se debe la gran mayor parte a los errores de nuestras propias decisiones, de nuestro comportamiento y de nuestra forma de pensar. Dios no puede ser indiferente al pecado, pero también no es implacable el Señor en el sentido de castigar. Él lo hace todo con compasión. Su amor no anula la justicia de Dios, pero también su justicia no cancela su amor. Su amor y su justicia, los dos, pues podrían estar a nuestro favor, pero
en cuanto sobre todo a la justicia, pero también podría estar en contra en el sentido de que no pudiera estarnos beneficiando la justicia. Pero la justicia es necesaria. La justicia es necesaria para actuar con equidad en toda la humanidad completa. Si alguien, un hijo de Dios, tiene resentimientos, una falta de perdón contra otra persona, hay una injusticia ahí, aunque haya recibido un daño. Entonces nosotros no podemos pretender que Dios actúe injustamente a favor nuestro. Dios es un Dios justo. Sí, si nosotros le obedecemos, Él también es justo y nos concede favores. Si nosotros le obedecemos, si Él también es justo y recibimos bendiciones. Si nosotros no le obedecemos, Él también es justo y no recibimos las bendiciones. Muy al contrario, podríamos estar recibiendo hasta maldiciones. Si somos sus hijos y no andamos en buenos pasos, entonces tenemos la corrección. Su justicia se manifiesta en corrección, al igual que su amor se manifiesta en corrección y a veces, si es necesario, hasta castigo. Dios nos libre de eso, amado hermano. Acudamos al amor de Dios y a su justicia a nuestro favor, no a la justicia que nos pueda afectar. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendice a los hermanos que han estado escuchando este mensaje, Padre eterno. Habla a sus corazones para que cada uno se corrija, Señor, y actúe con sinceridad delante de ti, acercándose a ti, no estando lejos, porque lejos de ti, Señor Dios, están lejos de tu gracia. Se apartan de tu misericordia, no porque tú los quieras apartar, sino porque ellos han puesto una barrera y han puesto una distancia entre tú y ellos. Te pido, Señor, que todos, a través del Espíritu Santo, procedamos con un espíritu de humildad, acercándonos a ti con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios de amor, pero también un Dios justo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te tenemos a ti, Señor, y aún cuando hemos fallado y nuestras fallas se manifiesten en consecuencias que tenemos que lidiar y enfrentar, te tenemos aún te seguimos teniendo a ti, Señor, como nuestro compañero para resolver y enfrentar cada situación. Aún en medio de esas situaciones incómodas que hemos provocado nosotros mismos, también tú estás ahí juntamente con nosotros para enfrentarlas y resolverlas de la mejor manera. Gracias, Señor, porque tú eres un compañero fiel. Tú no te apartas de nosotros, siempre estás dispuesto para con nosotros, para lidiar y enfrentar cada problema y seguir adelante en el camino de la verdad, en el camino de la fe. Señor, gracias, Señor. La honra y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.